Libro de cielo. La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Sierva de Dios Luisa Picarreta. Volumen 1. Numerales del 62 al 99. Meditación de la pasión de nuestro Señor. Después de estas cosas, un día, después de la comunión, lo sentía en mí todo amor, y que me amaba tanto, que yo misma quedaba maravillada, porque me veía tan mala y sin corresponder, y decía dentro de mí, al menos fuera buena y le correspondiera. Tengo temor de que me deje. Este temor de que me deje lo he tenido siempre y aún lo tengo. Y a veces es tanta la pena que siento que creo que la pena de la muerte sería menor. Y si Él mismo no viene a calmarme, no sé darme paz. En cambio, quiere estrecharse más íntimamente a mí. Y mientras así me lo sentía dentro de mí, con voz interna me dijo: Amada mía, las cosas pasadas no han sido más que un preparativo. Ahora quiero venir a los hechos, y para disponer tu corazón, para hacer lo que quiero de ti, esto es, la imitación de mi vida. Quiero que te internes en el mar inmenso de mi pasión, y cuando tú hayas comprendido bien la acerbidad de mis penas, el amor con el que las sufrí, ¿quién soy yo que tanto sufrí? ¿Y quién eres tú, vilísima criatura? Ay, tu corazón no osará oponerse a los golpes, a la cruz, que yo solo por tu bien le tengo preparada. Más bien, al solo pensar que yo, tu maestro, he sufrido tanto, tus penas te parecerán sombras comparadas con las mías. El sufrir te será dulce y llegarás a no poder estar sin sufrimientos. Mi naturaleza temblaba al solo pensar en los sufrimientos. Le pedía que Él mismo me diera la fuerza, porque sin Él me habría servido de sus mismos dones para ofender al donador. Entonces me puse toda a meditar la pasión, y esto hizo tanto bien a mi alma, que creo que todo el bien me ha venido de esta fuente. Veía la pasión de Jesucristo como un mar inmenso de luz, que con sus innumerables rayos me herían toda, esto es, rayos de paciencia, de humildad, de obediencia y de tantas otras virtudes. Me veía toda rodeada por esta luz y quedaba aniquilada al verme tan desemejante de Él. Aquellos rayos que me inundaban eran para mí otros tantos reproches que me decían: un Dios paciente, ¿y tú? Un Dios humilde y sometido aún a sus mismos enemigos, ¿y tú? Un Dios que sufre tanto por amor tuyo y tus sufrimientos por amor suyo, ¿dónde están? A veces, Él mismo me narraba las penas sufridas por Él y quedaba tan conmovida que lloraba amargamente. Un día, mientras trabajaba, estaba considerando las penas acervísimas que sufrió mi buen Jesús. Mi corazón me lo sentía tan oprimido por la pena
que me faltaba la respiración. Temiendo que me sucediera algo, quise distraerme asomándome al balcón. Vi hacia la calle, pero ¿qué veo? Veo la calle llena de gente y en medio a mi amante Jesús con la cruz sobre la espalda, quien lo empujaba por un lado y quien por el otro, todo agitado, con el rostro chorreando sangre, que levantaba los ojos hacia mí en actitud de pedirme ayuda. ¿Quién podrá decir el dolor que sentí, la impresión que hizo sobre mi alma una escena tan lastimera? Rápidamente entré en mi habitación. Yo misma no sabía dónde me encontraba. El corazón me lo sentía despedazar por el dolor. Gritaba y llorando le decía: Jesús mío, si al menos te pudiera ayudar, te pudiese liberar de esos lobos tan enfurecidos. Ay, al menos quisiera sufrir esas penas en lugar tuyo para dar alivio a mi dolor. Ay, mi bien, dame el sufrir, porque no es justo que tú sufras tanto y yo, pecadora, esté sin sufrir. Deseo de sufrir. Desde entonces, recuerdo que se encendió en mí tanto deseo de sufrir que no se ha apagado hasta ahora. Recuerdo también que después de la comunión le pedía ardientemente que me concediera el sufrir. Y él, a veces para contentarme, me parecía que tomaba las espinas de su corona y las clavaba en mi corazón. Otras veces sentía que tomaba mi corazón entre sus manos y lo estrechaba tan fuerte que por el dolor sentía que perdía los sentidos. Cuando advertía que las personas se podrían dar cuenta de algo, y a él dispuesto a darme estas penas, pronto le decía: Señor, ¿qué haces? Te pido que me des el sufrir, pero que nadie se dé cuenta. Durante algún tiempo me contentó, pero mis pecados me hicieron indigna de sufrir ocultamente, sin que nadie se diera cuenta. Recuerdo que muchas veces después de la comunión me decía: no podrás verdaderamente asemejarte a mí, sino por medio de los sufrimientos. Hasta ahora he estado junto a ti. Ahora quiero dejarte sola un poco, sin hacerme sentir. Mira, hasta ahora te he llevado de la mano, enseñándote y corrigiéndote en todo. Y tú no has hecho otra cosa que seguirme. Ahora quiero que hagas por ti misma, pero más atenta que antes. Pensando que te estoy mirando fijamente, pero sin hacerme sentir, y que cuando vuelva a hacerme sentir vendré, o para premiarte si me has sido fiel, o para castigarte si has sido ingrata. Quedaba tan espantada y abatida por esta noticia que le decía: Señor, mi todo y mi vida, ¿cómo podré subsistir sin ti? ¿Quién me dará la fuerza? ¿Cómo, después que me has hecho dejar todo, de modo que siento como si nadie existiera para mí, me quieres dejar sola y abandonada? ¿Qué? ¿Te has tal vez olvidado de cuán mala soy y que sin ti nada puedo? Y por esta recriminación, tomando un aspecto
aspecto más serio, agregaba: es que te quiero hacer comprender bien quién eres tú. Mira, lo hago por tu bien, no te entristezcas. Quiero preparar tu corazón a recibir las gracias que he diseñado sobre ti. Hasta ahora te he asistido sensiblemente. Ahora será menos sensible. Te haré tocar con la mano tu nada. Te cimentaré bien en la profunda humildad para poder edificar sobre ti muros altísimos. Así que en vez de afligirte, deberías alegrarte y agradecerme, pues cuanto más pronto te haga pasar el mar tempestuoso, tanto más pronto llegarás a puerto seguro. A cuantas más duras pruebas te sujetaré, tantas gracias más grandes te daré. Así que ánimo, ánimo, y después pronto vendré. Y al decirme esto me parecía que me bendecía y se fue. ¿Quién podrá decir la pena que sentía? El vacío que dejaba en mi interior, las amargas lágrimas que derramé. Sin embargo, me resigné a la santa voluntad. Parecía que de lejos le besaba la mano que me había bendecido, diciéndole: adiós, oh esposo santo, adiós. Veía que todo para mí había terminado, ya que solo lo tenía a él, y faltándome él, no me quedaba ningún otro consuelo, sino que todo se convertía en amarguísimas penas. Más bien, las mismas criaturas me recrudecían la pena, de modo que todas las cosas que veía parecía que me decían: mira, somos obras de tu amado, y él, ¿dónde está? Si miraba agua, fuego, flores, hasta las mismas piedras, enseguida el pensamiento me decía: ay, estas son obras de tu esposo. Ellas tienen el bien de verlo, y tú no lo ves. Ay, obras de mi Señor, denme noticias, díganme, ¿dónde se encuentra? Me dijo que pronto volvería, pero quién sabe cuándo. A veces llegaba a tan amarga desolación que me sentía faltar la respiración. Me sentía helar toda y sentía un escalofrío por toda mi persona. A veces se daba cuenta la familia y lo atribuía a algún mal físico y querían ponerme en tratamiento, llamar a médicos. A veces insistían tanto que lo lograban, pero yo, sin embargo, hacía cuanto más podía para quedarme sola. Así que pocas veces lo advertían. Recordaba también todas las gracias, las palabras, las correcciones, las reprensiones. Veía claramente que todo lo obrado hasta ahí, todo había sido obra de su gracia, y que de mí no quedaba más que la pura nada y la inclinación al mal. Tocaba con la mano que sin él no sentía más el amor tan sensible, aquellas luces tan claras en la meditación, de modo que permanecía hasta 2 o 3 horas. Hacía cuanto más podía por hacer lo que hacía cuando lo sentía, porque oía repetir aquellas palabras: si me eres fiel, vendré para premiarte. Si ingrata,
para castigarte. Así pasaba a veces 2 días, a veces 4, más o menos como a él le agradaba. Mi único consuelo era recibirlo en el sacramento. Ay, sí, ciertamente ahí lo encontraba. No podía dudar, y recuerdo que pocas veces no se hacía oír, porque tanto le pedía y volvía a pedir, y lo importunaba, que me contentaba, pero no amoroso y amable, sino severo. Después que pasaban aquellos días en aquel estado descrito arriba, especialmente si le había sido fiel, me lo sentía regresar dentro de mí. Me hablaba más claramente, y como en los días pasados no había podido concebir dentro de mí ni una palabra, ni oír nada, entonces entendí que no era mi fantasía, como muchas veces lo pensaba antes. Tanto que de lo dicho hasta aquí no decía nada ni al confesor, ni a ninguna otra alma viviente. Sin embargo, hacía cuanto más podía para corresponderle, porque de otra manera me hacía tanta guerra que no tenía paz. Ay, Señor, has sido tan bueno conmigo, y yo tan mala aún. Modo de triunfar en las pruebas. Siguiendo con lo que había comenzado, me lo sentía dentro de mí. Lo abrazaba, me lo estrechaba. Le decía: amado bien, mira cuán amarga me ha resultado nuestra separación. Y él me decía: es nada lo que has pasado. Prepárate a pruebas más duras. Por esto he venido, para disponer tu corazón y fortalecerlo. Ahora me dirás todo lo que has pasado, tus dudas y temores, todas tus dificultades, para poderte enseñar el modo de cómo comportarte en mi ausencia. Entonces le hacía la narración de mis penas diciéndole: Señor, mira, sin ti no he podido hacer nada bien. La meditación la he hecho toda distraída, fea, tanto que no tenía ánimo de ofrecértela. En la comunión no he podido estar las horas enteras, como cuando te sentía. Me veía sola, no tenía con quién entenderme, me sentía toda vacía. La pena de tu ausencia me hacía probar agonías mortales. Mi naturaleza quería despacharse pronto para huir de esa pena, mucho más que me parecía que no hacía otra cosa que perder el tiempo, y el temor de que al regresar tú me castigaras por no haber sido fiel. Entonces no sabía qué hacer. Además, la pena de que tú eres continuamente ofendido y que yo, no sabiendo cuándo, como antes me enseñabas, hacer esos actos de reparación, esas visitas al Santísimo Sacramento por las ofensas que tú recibes. Entonces dime, ¿cómo debo hacer? Y él, instruyéndome benignamente, me decía: primero, has hecho mal al estarte tan turbada. ¿No sabes tú que yo soy espíritu de paz?
Y la primera cosa que te recomiendo es no disturbar la paz del corazón. Cuando en la oración no puedas recogerte, no quiero que pienses en esto o aquello, cómo es o cómo no es. Haciendo así, tú misma llamas a la distracción. Más bien, cuando te encuentres en ese estado, la primera cosa es que te humilles, confesándote merecedora de esas penas, poniéndote como un humilde corderillo en manos del verdugo, que mientras lo mata, le lame las manos. Así tú, mientras te ves golpeada, abatida, sola, te resignarás a mis santas disposiciones. Me agradecerás de todo corazón. Besarás la mano que te golpea, reconociéndote indigna de esas penas. Después me ofrecerás aquellas amarguras, angustias y tedios, pidiéndome que los acepte como un sacrificio de alabanza, de satisfacción por tus culpas, de reparación por las ofensas que me hacen. Haciendo así, tu oración subirá ante mi trono como incienso olorosísimo, herirá mi corazón y atraerá sobre ti nuevas gracias y nuevos carismas. El demonio, viéndote humilde y resignada, toda abismada en tu nada, no tendrá fuerza de acercarse. He aquí que donde tú creías perder, harás grandes adquisiciones. Segundo, respecto a la comunión, no quiero que te aflijas de que no sabes estar. Debes saber que es una sombra de las penas que sufrí en el Getsemaní. ¿Qué será cuando te haga partícipe de los flagelos, de las espinas y de los clavos? El pensamiento de las penas mayores te hará sufrir con más ánimo las penas menores. Por tanto, cuando en la comunión te encuentres sola, agonizante, piensa que te quiero un poco en mi compañía en la agonía del huerto. Por tanto, ponte junto a mí y haz una comparación entre tus penas y las mías. Mira, tú sola y privada de mí, y yo también solo, abandonado por mis más fieles amigos que están adormilados, dejado solo hasta por mi divino Padre, y además en medio de penas acervísimas, rodeado de serpientes, de víboras y de perros enfurecidos, los cuales eran los pecados de los hombres, y donde estaban también los tuyos, que hacían su parte, que me parecía que me querían devorar vivo. Mi corazón sintió tanta opresión que me lo sentí como si estuviera bajo una prensa, tanto que sudé viva sangre. Dime, tú, ¿cuándo has llegado a sufrir tanto? Entonces, cuando te encuentres privada de mí, afligida, vacía de todo consuelo, llena de tristezas, de afanes, de penas, ven junto a mí, límpiame esa sangre, ofréceme esas penas como alivio de mi amarguísima agonía. Haciendo así, encontrarás el modo de entretenerte conmigo después de la comunión. No que no sufras, porque la pena más amarga que puedo dar a mis almas queridas es el privarlas de mí. Pero tú,
pensando que con tu sufrir me das consuelo, estarás contenta. Tercero, en cuanto a las visitas y actos de reparación, tú debes saber que todo lo que hice en el curso de los 33 años, desde que nací hasta que morí, lo continúo en el sacramento del altar. Por eso quiero que me visites 33 veces al día, honrando todos mis años y uniéndote conmigo en el sacramento, con mis mismas intenciones, esto es, de reparación, de adoración. Esto lo harás en todos los momentos del día. El primer pensamiento de la mañana, de inmediato, vuela ante el sagrario, donde estoy por amor tuyo, y me visites. El último pensamiento de la tarde, mientras duermes por la noche, antes y después de comer, al principio de cada acción tuya, caminando o trabajando. Mientras así decía, me sentía toda confundida y no sabiendo si podría lograr hacerlo, le dije, Señor, te pido que estés junto a mí hasta que tenga la costumbre de hacerlo, porque conozco que contigo todo puedo, pero sin ti, ¿qué puedo hacer yo, miserable? Y él benignamente agregaba, sí, te contentaré. ¿Cuándo te he faltado? Quiero tu buena voluntad, y cualquier ayuda que quieras te la daré. Y así lo hacía. Después de que hubo pasado algún tiempo, a veces con él, a veces privada de él, un día, después de la comunión, me sentí más íntimamente unida a él. Me hacía varias preguntas, como por ejemplo, si lo quería, si estaba dispuesta a hacer lo que él quería, aún el sacrificio de la vida por amor suyo, y me decía, ¿y tú? Dime que me quieres. Si tú estás pronta a hacer lo que quiero, también yo haré lo que quieras tú. La quiere purificar de todo mínimo defecto, modo como la purifica de todo. Yo me sentía toda confundida, no comprendía su modo de obrar, pero con el tiempo he entendido que ese modo de obrar lo usa cuando quiere disponer al alma a nuevas y más pesadas cruces, y la sabe atraer tanto a él con esas estratagemas que el alma no se atreve a oponerse a lo que él quiere. Entonces le decía, sí, te amo, pero dime tú mismo, ¿puedo encontrar objeto más bello, más santo, más amable que tú? Además, ¿por qué me preguntas si estoy dispuesta a hacer lo que quieres, si desde hace tanto tiempo te entregué mi voluntad y te pedí que no evitaras ni aun el hacerme pedazos, con tal que te pudiera dar gusto? Yo me abandono en ti, oh Esposo Santo, obra libremente, haz de mí lo que quieras, dame tu gracia, pues por mí nada soy y nada puedo. Y él me decía, ¿verdaderamente estás dispuesta a todo lo que quiero? Yo entonces me sentía más confundida y anonadada y decía, sí, estoy dispuesta, pero casi temblando. Y él, compadeciéndome, seguía diciendo, no temas,
Seré tu fuerza. No sufrirás tú, sino seré yo quien sufrirá y combatirá en ti. Mira, quiero purificar tu alma de todo mínimo defecto que pudiera impedir mi amor en ti. Quiero probar tu fidelidad. Pero ¿cómo puedo ver si esto es verdad, si no es poniéndote en medio de la batalla? Debes saber que quiero ponerte en medio de los demonios. Les daré libertad de atormentarte y de tentarte, a fin de que cuando hayas combatido los vicios con las virtudes opuestas, te encontrarás ya en posesión de esas mismas virtudes que creías perder. Y después, tu alma purificada, embellecida, enriquecida, será como un rey que regresa vencedor de una ferocísima guerra, que mientras creía perder lo que tenía, vuelve en cambio más glorioso y lleno de inmensas riquezas. Y entonces vendré yo, formaré en ti mi morada y estaremos siempre juntos. Es verdad que será doloroso tu estado. Los demonios no te darán paz, ni de día ni de noche. Estarán siempre en acto de hacerte ferocísima guerra. Pero tú, ten siempre en la mira lo que quiero hacer de ti. Esto es, hacerte semejante a mí, y que no podrás llegar a esto sino por medio de muchas y grandes tribulaciones, y así tendrás más ánimo para soportar las penas. ¿Quién puede decir cómo quedé asustada ante tal anuncio? Me sentí helar la sangre, erizar los cabellos, y mi imaginación quedó llena de negros espectros que parecía que me querían devorar viva. Me parecía que el Señor, antes de ponerme en este estado doloroso, daba libertad a todo lo que debía sufrir, y me veía rodeada por todo eso. Entonces me dirigí a Él y le dije: Señor, ten piedad de mí. Ay, no me dejes sola y abandonada. Veo que es tanta la rabia de los demonios que no dejarán de mí ni siquiera el polvo. ¿Cómo podré resistirles? Para ti es bien conocida mi miseria y cuán mala soy. Por eso dame nueva gracia para no ofenderte. Señor mío, la pena que me desgarra mi alma es ver que también tú debes dejarme. Ay, ¿a quién podré decir alguna palabra? ¿Quién me debe enseñar? Pero sea hecha siempre tu voluntad. Bendigo tu santo querer. Y él, benignamente, continuó diciéndome: no te aflijas tanto. Debes saber que jamás permitiré que te tienten más allá de tus fuerzas. Si esto lo permito es para tu bien. Jamás pongo a las almas en la batalla para hacer que perezcan. Primero mido sus fuerzas, les doy mi gracia y después las introduzco. Y si alguna alma se precipita, es porque no se mantiene unida a mí con la oración, no sintiendo más la sensibilidad de mi amor. Van mendigando amor de las criaturas, mientras que solo yo puedo saciar el corazón humano. No se dejan guiar por el camino seguro de la obediencia, creyendo más en el juicio propio que en quien las guía en mi lugar,
entonces, qué maravilla si se precipitan. Por eso, lo que te recomiendo es la oración. Aunque debieras sufrir penas de muerte, jamás debes descuidar lo que acostumbras a hacer. Es más, cuanto más te veas en el precipicio, tanto más invocarás la ayuda de quien puede liberarte. Además, quiero que te pongas ciegamente en las manos del confesor, sin examinar lo que te viene dicho. Tú estarás circundada de tinieblas y serás como uno que no tiene ojos y que necesita de una mano que lo guíe. El ojo para ti será la voz del confesor, que como luz te iluminará las tinieblas. La mano será la obediencia, que te será guía y sostén para hacerte llegar a puerto seguro. La última cosa que te recomiendo es el valor. Quiero que con intrepidez entres en la batalla. La cosa que más hace temer a un ejército enemigo es ver el coraje, la fortaleza, el modo con el cual desafían los más peligrosos combates, sin temer nada. Así son los demonios. Nada temen más que a un alma valerosa, toda apoyada en mí, que con ánimo fuerte va en medio a ellos, no para ser herida, sino en la resolución de herirlos y exterminarlos. Los demonios quedan espantados, aterrados y quisieran huir, pero no pueden, porque atados por mi voluntad, están obligados a estarse para su mayor tormento. Así que no temas de ellos, que nada pueden hacerte sin mi querer. Y además, cuando te vea que no puedes resistir más y estés a punto de desfallecer, si me eres fiel, inmediatamente vendré y pondré a todos en fuga y te daré gracia y fortaleza. Ánimo, ánimo. Pelea con el demonio. Ahora, ¿quién puede decir el cambio que sucedió en mi interior? Todo era horror para mí. Aquel amor que antes sentía en mí, ahora lo veía convertido en odio atroz. ¡Qué pena el no poderlo amar más! Me desgarraba el alma el pensar en aquel Señor que había sido tan bueno conmigo y ahora verme obligada a aborrecerlo, a blasfemarlo como si fuese el más cruel enemigo. El no poderlo mirar ni siquiera en sus imágenes, porque al mirarlas, al tener rosarios entre las manos, al besarlos, me venía tales ímpetus de odio y tanta fuerza en contra, que hacerlo y reducirlos a pedazos era lo mismo. Y a veces hacía tanta resistencia que mi naturaleza temblaba de pies a cabeza. ¡Oh Dios, qué pena amarguísima! Yo creo que si en el infierno no hubiera otras penas, la sola pena de no poder amar a Dios formaría el infierno más horrible. Muchas veces el demonio me ponía delante las gracias que el Señor me había hecho. Ahora, como un trabajo de mi fantasía, y por eso poder llevar una vida más libre, más cómoda, y ahora como verdadera, y me decían, ¿esto es lo bien que te quería? Esta es la recompensa que te ha dejado en nuestras manos. Eres nuestra,
Para ti todo ha terminado, no hay más que esperar. Y en mi interior me sentía poner tales ímpetus de aversión contra el Señor y de desesperación, que algunas veces, teniendo alguna imagen entre las manos, era tanta la fuerza del desprecio que las rompía. Pero mientras esto hacía, lloraba y las besaba, pero no sé decir cómo era obligada a hacerlo. ¿Quién puede decir el desgarro de mi alma? Los demonios hacían fiesta y reían. Unos hacían ruidos desde un lugar, otros lo hacían desde otro. Unos hacían estrépitos, otros me ensordecían con gritos diciendo: «Mira cómo eres nuestra. No nos queda otra cosa más que llevarte al infierno, alma y cuerpo, verás que lo haremos». A veces me sentía jalar, ahora los vestidos, ahora la silla donde estaba arrodillada, y tanto la movían y hacían ruido que no podía rezar. A veces era tanto el temor que, creyendo librarme, me iba a acostar en la cama, porque estos escándalos sucedían la mayor parte en la noche. Pero también ahí seguían jalándome las almohadas, las cobijas. Pero ¿quién puede decir el espanto, el temor que sentía? Yo misma no sabía dónde me encontraba, si en la tierra o en el infierno. Era tanto el temor de que en verdad me llevaran, que mis ojos no podían cerrarse al sueño. Estaba como uno que tiene un cruel enemigo que ha jurado que a cualquier costo le debe quitar la vida, y creía que esto me sucedería en cuanto cerrara los ojos. Así que sentía como si alguien me pusiera algo dentro de los ojos, de modo que estaba obligada a tenerlos abiertos para ver cuándo me debían llevar. Tal vez podría oponerme a lo que querrían hacer. Entonces me sentía erizar los cabellos sobre mi cabeza, uno por uno, un sudor frío en todo mi cuerpo que me penetraba hasta los huesos, y me sentía desunir los nervios y los huesos, y se agitaban juntos por el miedo. Otras veces me sentía incitar a tales tentaciones de desesperación y de suicidio, que alguna vez, habiéndome encontrado cerca de un pozo, o bien de un cuchillo, me sentía jalar para conducirme dentro, o bien tomar el cuchillo y matarme, y era tanta la fuerza que debía hacer para huir, que sentía penas de muerte. Y mientras huía, sentía que iban junto conmigo y oía sugerirme que para mí era inútil el vivir después de haber cometido tantos pecados, que Dios me había abandonado porque no había sido fiel. Es más, veía que había hecho tantas infamias que jamás alma alguna en el mundo había cometido, que para mí no había más misericordia que esperar. En el fondo de mi alma oía repetir: ¿cómo puedes vivir siendo enemiga de Dios? ¿Sabes tú quién es ese Dios a quien tanto has ultrajado, blasfemado, odiado? ¡Ay! Es ese Dios inmenso que por todas partes te circundaba, y tú, ante sus ojos, te has atrevido a ofenderlo. Ha perdido el Dios de tu alma. ¿Quién te dará paz? ¿Quién te librará de tantos enemigos? Era tanta la pena que no hacía otra cosa que llorar,
A veces me ponía a rezar y los demonios, para acrecentar mi tormento, los sentía venir encima de mí. ¿Y quién me golpeaba? ¿Quién me pinchaba? ¿Y quién me apretaba la garganta? Recuerdo que una vez mientras rezaba, me sentí jalar los pies desde abajo, abrirse la tierra y salir las llamas, y que yo caía dentro. Fue tal el espanto y el dolor que quedé medio muerta, tanto que para recuperarme de aquel estado tuvo que venir Jesús y me reanimó. Me hizo entender que no era verdad, que había puesto la voluntad en ofenderlo y que yo misma lo podía saber por la pena amarguísima que sentía, que el demonio era un mentiroso y que no debía hacerle caso, que por ahora debía tener paciencia en sufrir esas molestias y después debía venir la paz. Esto sucedía de vez en cuando llegaba a los extremos y a veces para ponerme en más duros tormentos. En el momento de ese consuelo, el alma se convencía, porque ante esa luz es imposible que el alma no aprenda la verdad. Pero después, cuando me encontraba en la lucha, me encontraba en el mismo estado de antes. Me tentaba también a no recibir la comunión, persuadiéndome de que después de que había cometido tantos pecados, era un atrevimiento acercarme, y que si me atrevía, no Jesucristo habría venido, sino el demonio, y que tantos tormentos me habría de dar, que me daría la muerte, pero la obediencia la vencía. Es verdad que a veces sufría penas mortales, así que trabajosamente podía recuperarme después de la comunión, pero como el confesor quería absolutamente que la recibiera, no podía hacer de otro modo. Recuerdo que varias veces no la recibí. También recuerdo que a veces mientras rezaba en la noche, me apagaban la lámpara. A veces hacían tales rugidos de dar miedo. Otras veces voces débiles, como si fueran moribundos. Pero ¿quién puede decir todo lo que hacían? Ahora, esta dura batalla, aunque no recuerdo muy bien, duró 3 años, aunque había días o semanas de intervalo, no que cesaran del todo, sino que empezaron a disminuir. Recuerdo que después de una comunión, el Señor me enseñó el modo como debía hacer para ponerlos en fuga, y era el despreciarlos, no prestarles ninguna atención, y que debía hacer de cuenta como si fueran tantas hormigas. Me sentí infundir tanta fuerza que no sentía más aquel temor de antes y hacía así. Cuando hacían estrépito, rumores, les decía: se ve que no tenéis nada que hacer y que para pasar el tiempo estáis haciendo tantas tonteras. Hagan, que después cuando os canséis, lo terminaréis. A veces cesaban, otras veces se enojaban tanto que hacían ruidos más fuertes. Me los sentía junto a mí, haciéndose más fuertes, y hacían violencia para llevarme. Olía la horrible peste, sentía el calor del fuego. Es verdad que en mi interior sentía un estremecimiento, pero me forzaba y les decía: mentirosos que sois,
Si esto fuera cierto desde el primer día, lo habríais hecho. Pero como es falso, es que no tenéis ningún poder sobre mí, sino solo aquel que os viene dado de lo alto. Por eso digan, y después, cuando os canséis, reventaréis. Si emitían lamentos y gritos, les decía: ¿qué? ¿No os han salido las cuentas hoy? Es decir, ¿os lamentáis porque os ha sido quitada alguna alma? Pobrecitos, no se sienten bien. Sin embargo, quiero también yo haceros lamentar otro poco. Y me ponía a rezar por los pecadores, o bien a hacer acto de reparación. A veces me reía cuando empezaban a hacer las acostumbradas cosas y les decía: ¿cómo puedo temeros, raza vil? Si fuerais seres serios, no habríais hecho tantas tonterías ustedes mismos. ¿No os avergonzáis? No hagáis que os tome a burla. Después, si me ponían tentaciones de blasfemar o de odio contra Dios, ofrecía aquella pena amarguísima, aquella violencia que me hacía, porque mientras veía que el Señor merecía todo el amor, todas las alabanzas, y yo era forzada a hacer lo contrario, en reparación de tantos que libremente lo blasfeman y que ni siquiera se recuerdan que existe un Dios, que están obligados a amarlo. Si me incitaban a desesperación, en mi interior decía: no pongo atención ni del paraíso ni del infierno. Lo único que me apura es amar a Dios. Este no es tiempo de pensar en otra cosa, sino que es tiempo de amar cuanto más pueda a mi buen Dios. El paraíso y el infierno los dejo en sus manos. Él, que es tan bueno, me dará lo que más me conviene y me dará un lugar donde pueda glorificarlo más. Jesucristo me enseñó que el medio más eficaz para hacer que el alma quede libre de toda vana aprehensión, de toda duda, de todo temor, era el declarar delante al cielo, a la tierra y ante los mismos demonios, no querer ofender a Dios a una costa de la propia vida, no querer consentir a cualquier tentación del demonio, y esto en cuanto el alma advierte que viene la tentación, si puede en el momento de la batalla, y apenas se empieza a sentir libre, y también durante el curso del día. Haciendo así, el alma no perderá tiempo en pensar si consintió o no, porque el solo recordar la promesa le restituirá la calma, y si el demonio busca inquietarla, podrá responderle que si hubiera tenido intención de ofender a Dios, no habría declarado lo contrario, y así quedará libre de todo temor. Ahora, ¿quién puede decir la rabia del demonio? Pues actuando de este modo, todas sus astucias resultaban para su confusión, y donde creía ganar perdía, ya de que de sus mismas tentaciones y artificios el alma se servía para poder hacer actos de reparación y amor a su Dios. El otro modo que me enseñó para alejar las tentaciones fue el siguiente: si me tentaban a suicidio, yo debía responder: no tenéis ningún permiso de Dios. Es más, para vuestro despecho quiero vivir para poder amar más a mi Dios. Si me golpeaban,
yo me debía humillar, arrodillarme y agradecer a mi Dios porque esto sucedía como penitencia de mis pecados. Y no solo eso, sino ofrecer todo como acto de reparación por todas las ofensas hechas a Dios en el mundo. Finalmente, una fea tentación que me duró poco fue que debido al contacto continuo por cerca de 1 año y medio con tan feos demonios, yo debía quedar encinta y parir luego un pequeño demonio con cuernos. Mi fantasía crecía tanto que yo me veía delante una confusión horrible por lo que se habría dicho de mí por tan espantoso suceso. Después de cerca de 1 año y medio de esta lucha, finalmente terminaron las crueldades de los demonios y comenzó una vida toda nueva. Pero los demonios no dejaron de molestarme de vez en cuando, pero no eran tan frecuentes, no tan feroz la batalla, y yo me acostumbré a despreciarlos. Fiat.